Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo para compartir puede ser galletero, dulcero, costurero, o sea, lo que ustedes quieran hacer con este proyecto. Sé que les va a ser de ayuda, si lo ponen en práctica y lo regalan les va a encantar. Entonces espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerden que en la descripción dejamos información importante que puede ser de ayuda para complementar este trabajo. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y bien amigos, bienvenidos entonces a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a tener una idea muy sencilla. El protagonista, por decirlo, el contenedor que vamos a utilizar es un tarro o un recipiente de helado. También puede ser de otros, ¿no? De mantequilla o el que ustedes prefieran y que quieran utilizar. Esta técnica, por decirlo así, sirve para cubrir estos tarritos y darles un nuevo uso. Este es de 1 litro, ¿listo? Entonces ahí les doy la idea, pero igual en uno de mantequilla o margarina que sea más pequeño, también lo pueden hacer. Tenemos aquí retazos o piezas de tela. Esta, por ejemplo, de cuadros rojo con negro. Esta es una pieza de 54 centímetros por 8, que es lo que mide el contorno de mi tarrito. Con esta otra pieza vamos a hacer el gorro. Esta tiene una medida de 61 centímetros por 23, que es lo que nos da el contorno y la altura del gorro de este recipiente, de este dulcero, galletero. También puede ser un alajero o también para guardar como costurero nuestros hilos y algunos implementos que a veces utilizamos. Y en fieltro también voy a utilizar estas piezas que son muy pequeñas. Esta es de 7 por 14 centímetros y esta circunferencia de 6.5. Recuerden igual que en la descripción, en la parte baja, debajo del título, les dejo la lista completa de materiales. Y cuando son otros videos que lo requieren, pues también les dejo moldes, pero en este caso no. Algo que también vamos a utilizar es estas motas de algodón que se encuentran fácilmente a veces en droguerías, farmacias o como le llamen en cada país, o también en supermercados, y en Colombia también en este sitio los encuentran y son de buen precio, y me gusta de que es fabricado en nuestro país. ¿Listo? Entonces apoyar un poquito la industria nacional. Silicona caliente también necesito y vamos a empezar entonces a trabajar. Bueno, a mano tengo también mis tijeras, la pieza que les indiqué ahora, que la corté de 54 centímetros por 8. Toman la medida de la altura y el contorno de la parte más ancha. ¿Listo? Y entonces voy a empezar a pegar. Con silicona lo voy a hacer, y recuerden que hay que tener mucho cuidado de pronto con la silicona para no lastimarse las manos. Entonces por aquí lo voy a empezar a hacer. Voy pegando en el borde. Miren que pego es en el borde del tarro, no, en el borde de esta parte del contenedor, no donde va el sistema de cierre. Y aquí entonces voy pegando por todo el contorno, tanto arriba como abajo. Bueno, ya lo cubrí, lo que es el contorno, y en la base voy a hacer unos cortes en los extremos para poderlo pegar así. Y luego tomaré otra pieza, listo, miren que es un retazo, y lo voy a cubrir, listo, para que me quede perfecto.
Bueno, ya queda lista, cubierta. Miren, tan bonita la tela. Es una tela normal. Yo la encontré en tienda de tela tradicional. Le dije que quería negra con rojo o que fuera rojo con blanco y tenían de esta. Entonces, perfecto. Esta la tengo hace rato, ¿no? No es una tela nueva, la tengo como desde el año pasado. Ahora voy a pegar la pieza que corresponde al rostro. Entonces en este color que sea un durazno pálido, un rosa pálido, y vamos a cortar esta pieza que aproximadamente de 7 centímetros por 14. Le voy a quitar un poquito estos extremos para que me quede más redondeado y lo pego. Bueno, ahora que ya tengo el rostro, ¿sí?, pegado, entonces voy a tener un poco de peluche. Yo les he recomendado de este que se le llama lana ovejera o lana gruesa o peluche, como ustedes le quieran llamar. Si no tienen de esta, pueden utilizar boa, de esa que parece como de plumas y queda espectacular. O yo ya les he enseñado en otros videos que toman una pieza de peluche normal, la enrollan, la convierten como en una boa y también les sirve. Es muy bonito siempre tener como algo así que se vea muy como muy frondoso, como muy gordito. Entonces a mí me gusta. Y este, por ejemplo, lo voy a pegar en esta parte. Miren, él tapa, pero el pegamento solamente va a ir en la parte intermedia, ¿sí? Entre lo café, por ejemplo, en el caso de mi contenedor, entre lo café y lo piel, lo voy a ir pegando así por todo el contorno. Y en la base lo voy a pegar donde inicia el rostro. Aquí donde inicia el rostro lo voy a pegar por todo este contorno para que me quede bonito y se tape la imperfección de la unión de estas dos telas. Bueno, así quedan, miren, que le va dando forma muy bonita a esta cajita, y la voy a dejar a un lado porque voy a empezar a trabajar la nariz. ¿Listo? Antes de pegar barbas, bigotes y cosas, pues la nariz es importante. Recuerden la circunferencia que les mostré al principio, y vamos a coser puntada intermedia, recta intermedia se le dice. La surcimos un poquito, la rellenamos con algodón de relleno, que aquí lo tengo, y vamos formando entonces la naricita. Bueno, ya tengo la nariz lista, la voy a dejar a un lado y voy a trabajar la tapa tal como hice con la base. ¿Listo? Con esta le voy a envolver también por todo el contorno. Recuerden que les di la medida, 61 centímetros por 23. Si su tapa es más pequeña, pues entonces toman la medida de su tapa, y la altura es aproximadamente el doble del ancho, para que sepan como referencia. Esto entonces lo voy a poner aquí, lo voy a pegar por todo este contorno con mucho cuidado de no irse a lastimar. Así.
con la silicona lo voy pegando aquí, así por todo este contorno. Si quieren pueden ponerlo en el tarro así e irlo pegando, listo, también para que se vayan dando como una guía, lo pueden ir pegando así, pero yo lo voy a hacer solito, para no tener que manipular en cámara el tarro. Listo, es por la cámara porque me quedaría muy estrechita la cámara, entonces para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Bueno, aquí como pueden ver me va a quedar un sobrante. Es que debe ser que la corté antes de empezar a trabajar y entonces se me olvidó quitarle el excedente. Bueno, le quité el sobrante, como pudieron ver le quité el sobrante porque la medida que yo tenía y la correcta es de 61 centímetros por 23, pero el sobrante era aproximadamente como unos 15 centímetros que no los había cortado, listo, pero la pieza es de 61 centímetros. Aquí entonces como pueden ver ya lo pegué por todo el contorno. Lo puedo rellenar si quiero con algodón de relleno, que sería pues lo ideal, ¿no? Rellenarlo para que nos quede pomposito con algodoncito de relleno así. Lo introduzco, lo organizo bien y luego de que ya esté totalmente lleno lo cierro, lo sello. Bueno, entonces así está quedando el gorro. La parte superior le puse una cinta a cuadros. De esta tiene 2.5 centímetros de ancho, aproximadamente se van unos 60 centímetros, entonces ahí les dejo la idea. Y ahora con el mismo peluche con el que decoré la cara, la cabeza del Santa, voy a empezar a pegarla por todo el contorno, listo, así, para que me quede decorado y se vea muy bonito. Bueno, miren, así queda entonces la tapa, que la tapa es como el gorro. Mientras tanto, entonces ahora sí viene la parte que corresponde al rostro del Santa. En esta ocasión voy a utilizar de estas motas de algodón. Es la primera vez que la utilizo en un proyecto para el canal. Y estas motitas, miren cómo vienen, ellas son como bolitas. Pueden utilizar de estas bolitas o si quieren utilizan peluche, como ustedes quieran. Pero yo voy a utilizar las bolitas para crear todo el efecto de la barba de mi Santa. Esta actividad les gusta mucho a los niños, entonces se las recomiendo. Vayan, las pueden organizar. Si de pronto están despeinadas, ustedes mismas le pueden hacer con las manos y miren que les queda enrollado, les queda muy bonito. Y lo voy a poner aquí a decorar por todo el contorno como si fueran las barbas.
Bueno, y mire cómo va quedando. Pueden hacer retoques de silicona donde ustedes vean que falta, ponen un poquito de silicona para que queden más fijos. Y ahora voy a tomar otros dos que van a ser de trabajo de bigote. ¿Listo? Entonces miren, así quedaría, y luego le pongo la nariz en el centro, así. Le hago un poquito de presión, ¿no? Para que me deje el espacio para los ojos. Bueno, así quedan, lo que les digo, los retoques de silicona. Le pueden hacer un poquitico más a los lados para que quede el retoque y los algodones bien pegados. ¿Listo? Y ahora voy a aplicar un poquito de rubor. Yo tengo de este rubor, la marca es Bardot, es más viejo que quién sabe quién, el color es fucsia, y lo aplico con esta brocha de espuma, o pueden utilizar lo que tengan para aplicarlo, los dedos también sirven, y le voy a dar un poquito de color tanto a la nariz, ¿sí? Le voy a dar un poquito de color a la nariz y también a la tela del rostro, como donde son las mejillas, un poquito, miren, un poquito, y ahí ya nos da color. ¿Listo? Miren, ahí se ve un poquito nomás, no es exagerado tampoco, es un poquito como para que nos dé color. Y voy a pegar los ojos. Estoy utilizando ojos plásticos, entonces tengo que aplicar la silicona y luego esperar para ponerlos, porque si no se derriten. Entonces allí es donde voy a ir poniendo los ojitos. Pongo la silicona, dejo enfriar y pego. Bueno, y así quedan los ojitos. Miren cómo se ven los ojitos de bonitos. Ustedes pueden ponerle los que quieran, los que vienen en 3D, botones, los que son redondos, o sea, cualquiera les va a quedar también así de bonito. Lo que de pronto quise compartirles en realidad para este proyecto es el reutilizar un envase que muchas veces botamos, y también mirar que con motitas de algodón podemos decorar también nuestros proyectos. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo la tapa, que ya se las había mostrado, la voy a encajar, ella encaja perfecta. Miren que ahí quedó ya encajado, y lo que voy a hacer, por ejemplo, miren aquí queda grueso el contorno, por decir así, el sombrero, por lo que se le aplicó también a la carita. Y lo que voy a hacer es poner de estos copitos de algodón, copitos de nieve, como les dije ahora, en la decoración. Entonces este va a ir acá. Esto solamente es decorativo, lo que se utiliza es el envase como tal, la que está adentro. Allí pueden poner galletas, bombones, para guardar dinero, o para guardar las cosas del costurero, los hilos, los alfileres, las agujas, ¿sí? Lo que ustedes quieran guardar lo pueden hacer. Y acá lo que voy a hacer entonces solamente es decorar. Y listo, miren, así quedó. Les muestro en la parte de atrás, que muchas veces me preguntan cómo quedan los proyectos en la parte de atrás. Así la parte de adelante, y espero que la idea sea de mucha ayuda, que la pongan en práctica. Y recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, que es totalmente gratis, suscríbete, que también es gratis, déjanos tu comentario y comparte, por favor, comparte, para que lleguen nuestros proyectos, nuestros trabajos a muchas personas, y les puede ser de ayuda también para regalar, para emprender, ¿sí? Para vender, que eso también es importante en estas fechas. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!